Seguimos. Decía, entonces decía, es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo y en cada caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. Así pues, la regla de la utilización de la fuerza es la siguiente. Si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del adversario, rodéalo. Si son 5 veces superiores, atácalo. Si son 2 veces superiores, divídelo. Si tus fuerzas son iguales en número, lucha si te es posible. Si tus fuerzas son inferiores, mantente continuamente en las peores consecuencias. Trata de mantenerte al abrigo y evita en lo posible un enfrentamiento abierto con él. La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas pueden llegar a cansar y a dominar incluso a numerosos ejércitos. Este consejo se aplica a los casos en que todos los factores son equivalentes. Si tus fuerzas están en orden, mientras que las suyas están inmersas en el caos, si tú y tus fuerzas están con ánimo y ellos desmoralizados, entonces, aunque sean más numerosas, puedes entrar en batalla. Si tus soldados tu adversario, entonces debes retirarte y buscar una salida. En consecuencia, si el bando más pequeño es obstinado, cae prisionero del bando más grande. Muy bien. Pues ahora vienen las preguntas de aplicación. Medularmente, Sun Tzu aborda cuáles son las estrategias adecuadas para enfrentar una guerra, la importancia del engaño en el arte de la guerra del mundo oriental, cuándo y cómo se debe atacar al adversario en estado de guerra y la ley del asedio estratégico y la utilización de la fuerza. Nada, profe. Un ratito. Entonces, a la hora de compartir, ya, ahora sí. Se me bajó la pantalla, ahora sí. Ya. ¿Cuál sería ahí la letra? A ver, la A. Sí. ¿Cuáles son las estrategias adecuadas? Sí, está bien. 2. El antónimo contextual de la palabra disensión. A ver, ¿dónde está la palabra disensión? Está bien. Disensión. Acá está. Dice. A ver, vamos a marcar dónde comienza. Aquí. Si están unidas, siembra disensión entre sus filas. O sea, si sus fuerzas están unidas, siembra disensión entre sus filas. La palabra disensión es el antónimo, ¿cuál sería? Pide antónimo opuesto. Un momento, por favor, un segundo. Mientras me... Ahora sí, a ver, ¿cuál sería? Placer. Concordia, muy bien, perfecto. Concordia. Número 3. Es posible inferir que la ley del asedio estratégico no amerita evaluación previa acerca del enemigo. Honra la guerra aún en desmedro de sus ciudades. Asegura la victoria en los enfrentamientos directos. Es aplicable acerca de la ley del asedio estratégico. La D. La D. A ver qué dice la D. Sí, es aplicada a verdaderos maestros del engaño, muy bien. La ley de la estrategia es aplicada por verdaderos maestros del engaño, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque lo que te dice es que el verdadero maestro del engaño, según las fuerzas, ¿no? Si te duplica, te triplica, o lo duplicas, lo triplicas, ¿no? Se te está hablando de equiparar las fuerzas. Claro, ¿no? 4. Sobre la regla de la utilización de la fuerza, resulta incompatible
incompatible la regla de la utilización de la fuerza. ¿Ya? Resulta incompatible afirmar que crear caos y confusión en las fuerzas enemigas debe ser parte de la estrategia. Aun si el ejército es pequeño, con una estrategia adecuada, el éxito es posible. La mejor táctica es rodear al rival cuando las fuerzas son 10 veces superiores y se debe evitar la batalla a toda costa si las fuerzas son equivalentes en número. Sobre la regla de la utilización de la fuerza, ¿cuál resulta incompatible? La C. La mejor táctica es rodear al rival cuando las fuerzas son 10 veces superiores. Ya, a ver. Ya, vamos a ver las reglas, ¿ya? Porque acá yo tengo una duda. Entonces, la mejor táctica es rodear al... La D. Ya, se debe evitar la batalla. Yo también pienso que es esta. Pero a ver, se debe evitar la batalla a toda costa si las fuerzas son equivalentes en número, ¿no? Claro, por aquí, ¿no? Por aquí habla de las reglas. Por lo tanto, un verdadero maestro de las artes marciales, no, pero de la victoria completa de proceso cuando dejó de luchar, por aquí lo vi. Rodea los 5 veces superiores, atácalos si son 2 veces superiores, divídelo. Si tus fuerzas son iguales o superiores, divídelo, ¿no? Tus fuerzas son iguales en número, lucha si te es posible. Lucha si te es posible, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? La fuerza resulta incompatible afirmar que se debe evitar la batalla a toda costa y la fuerza equivalente. No, evita lo posible, pero no a toda costa. No, a toda costa significa que no de ninguna manera, y no, no es así, ¿no? Si ocurre nada más. Si un estratega omitiese hacer el cálculo de sus oportunidades en una batalla, si un estratega omitiera, o sea, dejara hacer el cálculo de sus oportunidades en una batalla, entonces, ¿qué ocurriría? Esa pregunta es por extrapolación. A ver. La D. Sí, creo que sí. Sus oportunidades de victoria se reducirán omitir el cálculo de sus oportunidades en una batalla, claro, sus oportunidades de victoria. ¿Por qué? Porque el cálculo es lo que te permite entender si es que te es posible ganar o no, pues, ¿no? Si es posible o no. Muy bien, acá está el texto 3A y el texto 3B. Este es un contrapuesto. Son las 5 y 1. Si yo calculo que hasta aquí vamos a llegar. Cálculo. Okay. También creo que es lo último en la práctica, porque vienen textos en inglés. Sí, vienen textos en inglés. Y ahí está. Y de ahí viene otra cosa, ¿no? Habilidad. Sí, es el último texto que queda también. Vamos a tener que ver algún repaso o algo, porque como hemos estado avanzando a ritmo fuerte, yo creo que vamos a tener que hacerle algún repaso. Voy a prepararles un repaso ahí para ver esto. Bueno, voy a preparar un PPT por ahí. Texto 3A. A ver, alguien que quiera leer el 3A y el 3B. 3A y 3B. A ver, dos voluntarios. Yo, profesor. Ya, listo. Uno para el 3A y otro para el 3B, por favor. Y otro para el 3B, por favor. Yo, profesor. 3D. Ya, listo. Gracias. Dale, comenzamos. 3A. Actualmente en el país el aborto es legal, solo en los casos en los que la vida de la mujer embarazada corre peligro. Despenalizar el aborto es dejar de considerar delito la interrupción de un embarazo cuando se realiza por libre volición de la mujer y, por ende, dejar de perseguir penal o judicialmente a la mujer y o a profesionales que realizan el procedimiento. Significa respetar la decisión de la mujer respecto a la maternidad, sin considerar la maternidad una obligación y dejar de impulsar a las mujeres a prácticas clandestinas de aborto en condiciones inseguras que ponen en riesgo su integridad, su salud y su vida. En el caso de Perú, el 8,4% de mujeres alguna vez unidas refiere haber sufrido violación sexual, si bien reconocen sus registros, según cifras del Ministerio Público 2013, en promedio se registran 49 denuncias diarias de violación sexual. A estos datos se suman que 90 de cada 100 embarazos de niñas son consecuencias de actos incestuosos y 34
de 100 adolescentes embarazadas como consecuencia de una violación sexual se suicidaron. El hecho de que el Estado, a través de la legislación, obliga a una mujer a continuar con un embarazo producto de una violación sexual, implica que se continúe la violencia sobre dicha mujer, esta vez a cargo del Estado. Es necesario que los gobiernos implementen medidas efectivas para evitar que más mujeres sigan sufriendo las consecuencias de la penalización del aborto y entiendan que la penalización no reduce el número de abortos. Lo que logra es el aumento de abortos clandestinos e inseguros con alta morbilidad y mortalidad materna. Muy bien, a ver, vamos a revisar. Dice, actualmente en el país el aborto es legal solo en los casos en los que la vida de la mujer embarazada corre peligro. Despenalizar el aborto es dejar de considerar delito la interrupción de un embarazo cuando se realiza por volición de la mujer y por ende dejar de perseguir penal o judicialmente a mujeres y o profesionales que realizan este procedimiento. Significa respetar la decisión de las mujeres respecto a la maternidad sin considerar la maternidad una obligación y dejar de impulsar a más mujeres a prácticas clandestinas de aborto en condiciones inseguras que ponen en riesgo su integridad y su salud y su vida. Integridad, salud y su vida, ¿no? Ya. Y a profesionales que se realicen, claro. Ya eso está a favor, ¿no? En el caso de Perú, el 8,4% de mujeres alguna vez unidas refiere haber sufrido violencia sexual. Si bien se reconocen subregistros, según cifras del Ministerio Público de 2013, en promedio se registran 49 denuncias diarias de violación sexual. A estos datos se suman que 90 de cada 100 embarazos de niñas, son consecuencias de actos incestuosos y 34 de cada 100 adolescentes embarazadas, como consecuencia de una violación sexual, se suicidaron. Es fuerte el número. El hecho de que el Estado, a través de la legislación, obligue a una mujer a continuar con un embarazo producto de una violación sexual, implica que se continúe la violencia sobre dicha mujer, esta vez a cargo del Estado. Es necesario que los gobiernos implementen medidas efectivas para evitar que más mujeres sigan sufriendo las consecuencias de la penalización del aborto y entiendan que la penalización no reduce el número de abortos. Lo que logra es el aumento de abortos clandestinos inseguros con alta morbilidad y mortalidad materna. En este caso, el primer texto pues está a favor, ¿no? Vemos que es un texto que está, en el que el autor está a favor del aborto y que incluso está a favor de que se legalice, argumentando que si sigue siendo clandestino, pues lo que va a ocurrir es que haya más muertes, porque no hay medidas de salubridad, de sanidad, no simplemente se aborta por abortar, ¿no? Las mujeres abortan, pero sin mayor conocimiento de causa ni nada. A eso es a lo que se refiere. Ahora, el texto 3b, si es un contrapuesto, más bien debe estar en contra. Vamos a leerlo. A ver, ¿quién le toca texto 3b? A mi profe. Ah. Sí. En primer lugar, los embarazos que siguen a una violación son extremadamente raros, por varias causas. Por ejemplo, las difusiones sexuales en los violadores, cuya tasa es extremadamente alta. En 3 estudios se han constatado que el 39, el 48 y el 54% de las mujeres víctimas del ataque no habían quedado expuestas al esperma durante la violación. Y en otro estudio se comprobó que el 51% de los violadores experimentaron disfunciones que no les permitieron terminar el acto sexual. Otra causa por la que son extremadamente raros los embarazos por violación: la total o temporal infertilidad de la víctima. La víctima puede ser naturalmente estéril, puede estar ya embarazada o puede haber otras razones. La víctima puede estar tomando anticonceptivos, tener un DIU o ligadura de trompas. Así, solo una minoría de las víctimas tienen un potencial de fertilidad. Además de la infertilidad natural, algunas víctimas están protegidas del embarazo, por lo que se ha llamado estrés de infertilidad.
una forma de infertilidad temporal como reacción al estrés extremo. El ciclo menstrual, controlado por hormonas, es fácilmente distorsionado por un estrés emocional y puede actuar demorando la ovulación. O si la mujer ya ha ovulado, la menstruación puede ocurrir prematuramente. Procurar una legislación en base a una excepción en vez de una regla es totalmente irracional, desde el punto de vista jurídico. Es obvio que el espantoso crimen de la violación es utilizado para sensibilizar al público en favor del aborto, al presentar al fruto inocente de una posible concepción brutal como un agresor. Presentar el aborto como una solución, es decir, que un veneno hay que combatirlo aplicando otro. El aborto no va a quitar ningún dolor físico o psicológico producido en una violación. Al contrario, le va a agregar las complicaciones físicas y psíquicas que ya el aborto tiene de por sí. Por otro lado, el fruto de este acto violento es un niño inocente, que no carga para nada con la brutal decisión de su padre genético. Por otro lado, los legisladores más expertos señalan que legalizar el aborto sentimental es abrir la puerta a serias complicaciones jurídicas. Prácticamente cualquier unión, incluso consensual, podría ser presentada como contraria a la voluntad de la mujer y, por tanto, una violación. Finalmente, el argumento más importante es que el aborto por violación en muchos casos no es siquiera aceptado por sus verdaderas víctimas, las mujeres violadas. Muy bien, un tema realmente polémico, pues, ¿no? El aborto, que acá en el Perú no está, de ninguna manera no está permitido, ¿no? Es censurado, condenado acá en el Perú. O sea, es un tipo de el aborto por violación, se llama aborto por violación o ¿no? Lo que dice por compasión, ¿no? Porque la víctima ha sido violentada. Es un tipo que por el derecho. No, pero el derecho no, creo que no es un caso contemplado acá en el Perú. Acá el aborto por violación en el Perú no es permitido por el derecho. Acá el único aborto que es permitido es terapéutico, creo. Ah, claro, ¿no? El derecho a la vida se alega. Claro, es un argumento, el derecho a la vida. Que el ser humano tiene derecho a la vida en el momento de la concepción. Eso, bueno, es un tema bastante polémico, ¿no? La aprobación o no del aborto. Vamos a ver qué dice. En primer lugar, los embarazos que siguen a una violación son extremadamente raros, o sea, no ocurren así nomás, ¿no? Según el autor, por varias causas, va a enumerar. Por ejemplo, las disfunciones sexuales en los violadores, cuya tasa es extremadamente alta. En 3 estudios se ha constatado que el 39, el 48, el 54% de las mujeres víctimas del ataque no habían quedado expuestas al esperma durante la violación. Y en otro estudio se comprobó que el 51% de los violadores experimentaron disfunciones que no les permitieron terminar el acto sexual. Otra causa por la que son extremadamente raros los embarazos por violación, la total o temporal infertilidad de la víctima. La víctima puede ser naturalmente estéril, puede estar ya embarazada o puede haber otras razones. La víctima puede estar tomando anticonceptivos, tener un DIU o ligadura de trompas. Así, solo una minoría de las víctimas tienen un potencial de fertilidad. Además de la infertilidad natural, algunas víctimas están protegidas del embarazo por lo que se ha llamado estrés de infertilidad, una forma de infertilidad temporal como reacción al estrés extremo. O sea, como que sola se pone la presión, pues, ¿no? El ciclo menstrual controlado por hormonas es fácilmente distorsionado por un estrés emocional y puede actuar demorando la ovulación. O si la mujer ya ha ovulado, la menstruación puede ocurrir prematuramente. O sea, como que ahí a lo que se refiere es que hay una suerte de freno psicológico que activa el sistema hormonal y evita que la mujer pues, pueda quedar embarazada producto de la violación. Procurar, menstruación puede ocurrir prematuramente. Procurar una legislación en base a una excepción en vez de una regla es totalmente irracional desde el punto de vista jurídico. Es obvio que el espantoso crimen de la violación es utilizado para sensibilizar al público
en favor del aborto, al presentar el fruto inocente de una posible concepción brutal como un agresor. Presentar el aborto como una solución, es decir, que un veneno hay que combatirlo aplicando otro, ¿no? Otro veneno, un veneno se combate con otro veneno. El aborto no va a quitar ningún dolor físico, psicológico producido por una violación. Al contrario, le va a agregar las complicaciones físicas y psíquicas que ya el aborto tiene de por sí. Por otro lado, el fruto de ese acto violento es un niño inocente que no carga para nada con la brutal decisión de su padre genético. Por otro lado, los legisladores más expertos señalan que legalizar el aborto sentimental es abrir la puerta a serias complicaciones jurídicas. Prácticamente cualquier unión, incluso consensual, podría ser presentada como contraria a la voluntad de la mujer y, por tanto, una violación. Finalmente, el argumento más importante es que el aborto por violación en muchos casos no es siquiera aceptado por sus verdaderas víctimas, las mujeres violadas. O sea, al final termina alegando que el aborto, este tipo de aborto, no es ni siquiera aceptado por las mujeres, sino que son, de algún modo, forzadas pues, por la familia, ¿no? O por otros entes que circundan alrededor de ella, ¿no? Los amigos, sé yo, ¿no? Que la estimulan para que aborte. A ver, un tema en debate en el texto A y el B, ¿cuál es? La necesidad de reducir las altas tasas de aborto clandestino, la despenalización del aborto en casos de violación sexual, la imposibilidad de quedar embarazada por un abuso sexual, la importancia de aminorar el índice de abusos sexuales en el Perú. ¿Ya? Entonces, el tema en debate en el texto A y el texto B, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el tema de debate en ambos textos? La necesidad de reducir las altas tasas de aborto clandestino, la despenalización del aborto en caso de violación sexual, imposibilidad de quedar embarazada por el abuso sexual, la importancia de minorar el índice de abusos sexuales en el Perú. La B. ¿Cuál sería el tema en debate? La B. Ya, acá tenemos un problema. La A y la B. A ver. Vamos a ver. La A dice la necesidad de reducir las altas tasas de aborto clandestino. Y la B, la despenalización del aborto en caso de violación sexual. No, sería la B. Está bien esta. ¿Por qué? A ver, vamos a ver por qué. Porque hay discusión. A ver, dice. La A, la necesidad de reducir las altas tasas de aborto clandestino. No, porque eso sería un tema de la A. Pero el B no quiere reducir, el B quiere que no haya. O sea, para el B lo ideal es que no haya aborto clandestino. El B, en cambio, habla de despenalización. Claro, el tema acá es la despenalización. El A quiere que se despenalice y el B quiere que siga penalizado. Este es el tema de discusión. ¿Ya? A ver, siguiente. En el texto 3, el término volición se entiende como, perdón, el texto 3A. El texto A, volición, acá está la palabra. A ver, despenalizar el aborto es dejar de considerar delito la interrupción de un embarazo cuando se realiza por libre volición de la mujer y por ende dejar de perseguir. Acá la palabra volición, por libre volición de la mujer. Entonces, ¿cómo que se entiende la palabra volición? Me dicen aquí la letra. Claro, me pusieron ahí la letra B. No, me confundiera de... Ah, ya. La de decisión, muy bien. Sí, es esta decisión. Número 3. Mientras que para el autor del texto A la legalización del aborto es, para el autor del texto B resulta... La C. No, es la C. La A me dicen imprescindible. No, no es imprescindible, es indispensable. Es diferente imprescindible que indispensable. Indispensable es que no se puede disculpar. Imprescindible es que no se puede dejar de hacer. Y la B resulta descabellada. No, no es descabellada, es inconsecuente. ¿Por qué inconsecuente? Porque no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque
abortar, los embarazos de violación son poco comunes para él, científicamente. Por el freno psicológico, ¿no? Puente, más que descabellado. Descabellado es algo que no tiene asidero, ¿no? Inconsecuente es que no tiene consecuencias, o sea, no es normal que se dé. Resulta incompatible afirmar que la infertilidad de una mujer que ha sido víctima de una violación sexual. 4. Resulta incompatible que el embarazo de una mujer, la infertilidad de una mujer que ha sido víctima de violación. Sí, se presenta de manera súbita y permanente en ciertas mujeres. Claro, no, pues no es compatible. Afirmar que la infertilidad de una mujer que ha sido víctima de una violación sexual se presenta de manera súbita. No se presenta de manera súbita. Se presenta de manera consciente. Si se llegara a demostrar fehacientemente que el estrés de infertilidad es un mito, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, ya estamos con la hora, tengo que pasar a otra clase. Se las digo nada más para terminar. La Es D, esta. creo. No, es esta. La D, definitivamente todas las mujeres violadas querían. No, esta. La postura del B todavía tendría cierto asidero, cierto apoyo argumentativo. ¿Por qué? Porque no es su único argumento. No es su único argumento. El otro argumento es que muchas de ellas están embarazadas y otro argumento es que los violadores en su mayoría sufren disfunción eréctil o sufren disfunción al momento de la violación. Entonces, todavía tendría cierto peso porque le quedan 2 argumentos, ¿no? Tiene 3, pero de los 3 se caería uno. Quedarían vivos los otros 2 argumentos. Muy bien. Listo, jóvenes. Hemos concluido la clase el día de hoy. Ya 5:21 tiene que ir a otra clase. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, que le vaya bien. Hasta el próximo viernes. Chao.